ir al libro de Timoteo, la carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a ver apenas 2 versículos. Primera de Timoteo, 2 versículos. 5, 2. Claramente todos hemos podido experimentar la fidelidad de Dios en lo que vivimos, en lo que hacemos día a día. Y aquí, en esta carta, nos enseña cómo es la relación entre los hermanos. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y vamos a leer otra versión. En la palabra de Dios para todos dice: no le hables fuerte a un hombre mayor, sino aconséjalo, como si fuera tu papá. Trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Trata a las mujeres mayores como a tu propia mamá, y respeta a las jóvenes como a tus hermanas. Si miramos en este texto, todo esto se ha cambiado, ¿no? El hombre ha cambiado esto. Los padres y los mayores ya no son respetados. Claro, aquí el contexto es de personas creyentes. Cuando habla de ancianos, habla de personas que conocen la palabra, que viven la palabra y que aman la palabra. Y entonces, cuando vemos esto, realmente, ¿qué es lo que entendemos? Es un orden que Dios ha dado. Y es el único que funciona. No hay otra forma en que esto funcione. Si los hijos, si los menores no respetan a los mayores, no, esto no funciona. Y es interesante que cuando, no me acuerdo qué rey fue el que buscó consejo fue en los jóvenes. No me acuerdo cuál fue. Pero él desechó a los ancianos. Dijo: no, ustedes no saben nada, ustedes un poco de viejitos ya que no quiero tenerlos en cuenta. Y se fue a los jóvenes. Y las decisiones que tomaron los jóvenes fue aún más cruel que lo que podía venir pidiendo el consejo de los ancianos. Pero ¿por qué Dios pide como respeto a los ancianos, como que se les ponga cuidado a los ancianos? ¿Por qué será? Por la sabiduría que tienen. Ellos han vivido. Tienen experiencia. Ellos saben. El joven hasta ahora está empezando a experimentar. Y en ese experimentar se va a equivocar aún más. Entonces lo que Dios quiere es salvar no solamente a la familia, sino al pueblo y a todo el mundo de los fracasos. Porque dice: no le hables fuerte a un hombre mayor. ¿Eso qué quiere decir? Pueda que el hombre mayor
no sea ingeniero, no sea, no sé, no tenga títulos, no tenga, eh, sí, todo eso que se estudia ahorita, eh, maestrías y otro poco de cosas que tienen son muchos títulos y ahí uno ve jóvenes de 25 años que tienen como 10 títulos, un montón de conocimiento, pero pisotean a la gente, un montón de títulos, pero entran y no salen, un montón de títulos, pero no respetan a nadie, no respetan a ninguna autoridad. ¿Quiénes son los más levantados ahorita que se levantan contra la autoridad? Los Los jóvenes. La policía no les puede decir nada porque los niños son rebeldes. Como el gobierno apoya todo eso. Y lo peor del caso es que los creyentes estamos educando hijos de la misma manera. Porque fácilmente le decimos al niño, pase por debajo de la registrada. Fácilmente le decimos al niño, Diga que no estoy. sí. Estando ahí. Y muchas cosas así que las estamos viviendo hoy. Claro, esto es para la iglesia, pero es que la iglesia es responsable ante la sociedad. Si hay alguien al que debe de rendírsele cuentas, o más bien de rendir cuentas, es la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Pero, perdón, pastor, pero es que hay que ver qué está haciendo la iglesia. Por eso, O sea, cómo nosotros, nosotros como iglesia, respondemos ante la sociedad. ¿cómo estamos respondiendo ante ese llamado de justicia? Porque es que el entorno nos exige justicia. Exige. Y la iglesia cómo responde. Si nosotros mismos le hablamos mal a los ancianos de la congregación, si les contestamos mal, si no los respetamos, si a las ancianas pues simplemente se les tiene por allá en una soñada. O sea, realmente todo esto tiene que ver es con un trato de cómo Cristo trata a la iglesia. ¿Cómo hace Cristo con nosotros cuando nos equivocamos? Él no viene a decirme, mire, usted es mucho tonto. Vea, con esos 57 años y todavía no ha aprendido. No, él no viene a decir eso. Él viene y me levanta, me ayuda. Aquí en esta versión dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo. Y esa palabra exhortación ya la hemos visto muchas veces, que es más de un acompañamiento. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Cuando nos equivocamos, Él no viene a hacer otra cosa que acompañarnos. Cuando uno está desanimado, Él hace algo para que uno se anime. Cuando uno ya no tiene fuerzas, Él le da fuerzas. Porque es que ese es el propósito. Por eso Dios nos llama. Por eso Dios nos santifica. Y por eso Dios nos entrega en un cuerpo.
Ahora, aquí está hablando de un cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué hace? El cuerpo qué hace, la mano coge a cachetada en la cara. No. Eso ya sería una persona que está loca. Sí, la mano no dice, no, yo con esta mano voy a cortar esta para que no moleste más. Esta mano la va a cuidar. Todo el cuerpo está en pos de cuidarse. Por eso Dios nos pone en un cuerpo para cuidarnos. Todo esto tiene que ver con el cuidado de Dios para nosotros como cuerpo y el cuidado de nosotros como cuerpo. Miremos Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. ¿De qué está hablando aquí? Dice, delante de las canas te levantarás. ¿Qué es eso? Como el respeto. Es un respeto. Y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. O sea, ¿cómo se muestra entonces el temor a Dios? Con el respeto. Con el respeto al otro. Porque uno dice, ay, no, yo sí creo en Dios, yo sí le oro mucho a Dios y yo sí creo en Dios. Pero ¿dónde es? O sea, eso tiene que ir acorde con lo que yo digo. Y es que con los actos lo niegan. ¿Cómo? Con los actos lo niegan. Sí. Entonces, tú puedes creer en Dios, puedes tener mucha teología, mucho conocimiento en la cabeza. Pero si no has sido salvo por la sangre de Cristo, eso quiere decir que tú no puedes hacer nada. Porque lo único que se va a ver es su esencia. La esencia de Dios siempre es la que va a salir a verse, o la esencia del alma. Antes de ser creyentes, nosotros somos guiados por el alma. Entonces, el alma, ¿qué era lo que hacía? Pues lo que quería. Entonces, yo quiero ir a bailar, voy a bailar. Yo quiero ir a tomar, voy a tomar. Eso era lo que yo hacía. Pero un día el Señor se acercó a mí y me salvó. Y entonces, ese espíritu que yo tenía ahí todo apachurrado por el alma, ese espíritu tomó fuerza de Dios. Entonces ahora el espíritu es el que gobierna. Por eso el Señor dice que ser guiados por el Espíritu Santo y no por las obras. Entonces ahora el Espíritu Santo pasa a gobernar. Y entonces ahora podemos caminar en el Espíritu. Y eso hace que haya un respeto hacia los demás. Eso haya que queremos que la iglesia funcione de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya es el Espíritu Santo. Es una obra de Él. Todo lo que está sucediendo en cada uno de nosotros los creyentes es una obra de Él. Y eso se tiene que ver. Porque es Él el que la está mostrando. Yo no puedo hacer nada para portarme bien. Yo no puedo hacer nada para creer. Yo no puedo hacer nada. Pero ya es una obra que Dios va haciendo cada día. Y entonces va a haber un respeto, va a haber un caminar, va a haber
ver cada día la fidelidad de Dios a través de sus hechos, porque son los hechos de Él. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. 19. Hay unas culturas que de verdad enseñan el respeto a los ancianos. Aquí en Colombia se ha enseñado el irrespeto a los ancianos. Aquí ya no se... Y es un mal que está en la misma iglesia. O sea, es más grave todavía. Tito 2:2. Adelante. De Timoteo. Tito. Dice que los ancianos sean sobrios. ¿Tito qué pasó? 2:2. Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Los ancianos no tienen eso. Muy bien. Algo pasó. Algo está pasando. Claro, no se puede ser bueno sin Cristo. Eso es imposible, porque el único bueno es Él. Por eso dice que los ancianos sean sobrios, serios. Bueno. Hay una hermana que siempre dice, pórtate serio. Pero tiene que ver, no es que no se alegre, no es que no recoche, sino que en los negocios del Señor debe de haber seriedad. En lo que hacemos debe de haber seriedad. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es interesante que la gran mayoría de las violaciones y de todo lo que está pasando viene de los ancianos, de los abuelos, de los mayores de la casa con los pequeños. Eso es muy triste. Claro, uno entiende que ellos dan de lo que tienen, o sea, esa es su cochina conciencia. Pero hay un Dios que quiere salvarnos de todo eso y lo hemos rechazado, lo hemos dejado de lado. Y es muy triste. Porque dice, sanos en la fe, o sea, una persona que debe de saber quién es Dios, de caminar con Él, sanos en el amor y en la paciencia. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Esto se tiene que vivir en la iglesia. Esto hace parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo se vive eso? Es el mismo Señor el que hace eso. Pero ¿cómo? Toca conocerlo. Si no se le conoce, no se puede experimentar nada de esto. Porque así usted quiera respetar a sus padres, su naturaleza pecaminosa no va a bajar, si no ha sido revestido de la santidad de Dios. No se puede. Por eso es que
lo que hoy llamamos iglesia, parece que falta. O sea, la iglesia es perfecta, la iglesia del Señor es perfecta, pero hay muchas personas que están participando de esas congregaciones donde parece que falta lo más importante, que es el evangelio, para poder creer, caminar en ello. Que si la persona no tiene el evangelio, no va a poder. Por mucho que quiera portarse bien, no puede. Los escribas y los fariseos, ellos trataban de portarse bien y todos los días trataban de portarse bien y el Señor les dijo, caballos. Aún no a veces conociendo No pueden. algo del evangelio se porta mal. No pueden. Porque ellos tenían el libro, pero no tenían el espíritu. Y con esto dicen, Es interesante que necesitamos ese evangelio todo el tiempo. Porque sin el evangelio no hay respeto a nadie. Sin el evangelio no hay temor a nadie. Hay miedos. El proverbio dice que al impío lo que teme, eso le vendrá. Al impío, o sea, el que está sin Dios. Pero para nosotros no. Para nosotros el Señor nos prometió que estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la cosa cambia. Pastor, porque también veo, por ejemplo, acá en Primera de Pedro está la palabra donde dice que le dice a los jóvenes que estén sumisos unos a otros. Entonces también hoy en día la sociedad se ha encargado de cambiar la definición de muchas palabras, ¿sí? Por ejemplo, esa, la sumisión, la humildad. Entonces todo eso se ha venido cambiando y hoy en día la sociedad, no hablar solo de los jóvenes, ¿sí? Sino en general. Por ejemplo, la parte de la sumisión ya la ven completamente diferente. Entonces, por eso, digamos, yo pienso que por eso es tan importante nosotros como iglesia, o sea, hablando de la iglesia, no la edificada por el Señor, sino la que cada uno hacemos en nuestros hogares. Desde ahí nosotros empezar a aprender para también enseñar a nuestros hijos todas estas cosas para que no venga de pronto la sociedad con sus, sí, con los conocimientos de ellos a venir a meterles algo que no es. Por eso hoy en día se desvían, no hay respeto, no hay, para ellos no hay una autoridad, porque pues si no la ven en su casa, afuera tampoco la van a ver. Lo más triste es que no ve niñas de creyentes. Tienen como 4 añitos y no les cuesta ningún trabajo pegarle al papá y a la mamá. Ningún trabajo. ¿Por qué? Porque hemos venido cambiando. La iglesia no conoce al Señor en la manera que es, y más bien recibe toda la información de afuera, o sea, de la, ¿cómo se llama? De la psicología. Y necesitamos es entender, cuando entendemos quién es Dios y cómo es Dios, eso por naturaleza tiene que cambiar. Porque es que Él no dijo, yo simplemente los salvo y miren allá a ver cómo se portan bien o se portan mal, miren a ver qué es. Nos salvó y se comprometió con nosotros. Todos los días. doble regalo. Todos los días. De hecho, no hay mucho que los mismos padres mandan a los niños a pegarle a los que le pegan. Ah, sí. Si le roban el lápiz, pues roba segundo. ¿Qué hacemos? Ya vio el eso lo ve uno en los Sí, sí.
Eso es lo grave. Santiago 5:14. Con esto terminamos. Miren la importancia que Dios le da a los ancianos. ¿Santiago qué? No, 5:14. Es una cosa bonita, muy bonita. Eso me pareció espectacular. Es la honra que Dios hace a esas personas que le conocen. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pecados le serán perdonados. Es tan bonito como Dios dice que está enfermo, llame a los ancianos que oren por usted. No tiene que ver con la oración, o sea, que es que vino y oró y la oración O sea, no. lo sanó. Tiene que ver con que, ¿cómo se siente uno cuando está enfermo y vienen a visitar? Uy, es espectacular, de verdad. Pero a uno les gusta, a otros no. Sí, yo no quiero ver a nadie. Yo no quiero ver a nadie. A esos que les gusta. Ciertamente. ¿Por qué? Porque uno se siente reconfortado. Yo digo así no pase nada. Pero si vienen, yo me siento muy contento. Así Dios no me quite la enfermedad ahí de una, pero yo me voy a sentir muy contento. Porque es que vinieron mis hermanos. Es algo maravilloso. O sea, es una forma que Dios tiene de cuidarnos como cuerpo. Es decir, yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan. Eso es lo que Dios está diciendo. Somos un cuerpo, nos necesitamos. Debemos de estar ahí. Porque por eso Él nos puso en un cuerpo. Con necesidades. Claro, el cuerpo, ¿qué necesita? Pues necesita zapatos, necesita ropa, necesita los que tienen pelo. Necesitan todo. ¿Por qué? Porque se necesita. Comida. Sí, entonces el cuerpo de Cristo también necesita los unos de los otros. Porque todos estamos así, a veces estamos desnudos, a veces estamos sin calzado, a veces estamos mechudos, toca que alguien venga y nos arregle el cabello. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo. A veces uno está desanimado, uno dice, no tengo para la renta, no tengo... Y pueda que el hermano no le dé, pero oro con uno. Porque es que también en eso está, ¿cómo compartimos nosotros las necesidades? Una necesidad se puede compartir. Puedo decir, la verdad es que hoy no tengo para el desayuno. ¿Sabes qué es lo más curioso, pastor? Que los mismos hermanos de la iglesia, yo hablo por mí, no comparto con los hermanos de la iglesia, sino comparto más con los del mundo. Eso es lo más triste que estoy viendo. En los últimos tiempos he visto más eso. Es que con uno con los hermanos se ves cada 8 días y nunca una llamada, nada, nada. Y otras veces nunca. Nunca Porque sí. ya llevamos más de 2 años. En cambio, los de allá afuera nos invitan a reunir. Nos invitan a comer. Nos Entonces, invitan a hacer muchas cosas con los cuales, la verdad, casi que Dios dice, no se junten. O sea, ustedes deben de juntarse con ellos para predicarles el evangelio. Si no aceptan el evangelio, ¿sabes? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo?
Eso me parece grave, porque estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Romanos 5 y vamos a leerlo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Leámoslo más adelante. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios dice aquí que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar a hablar de este tema, quiero hablar de que Dios es ante todo una persona. El otro día hablábamos con Natalie, ese tema, que a Dios no lo vemos como persona, lo vemos como un ser místico por allá, y de eso hemos aprendido. Entonces el otro día tenía yo una conversación en el taller con el jefe de taller, y él me decía, no, es que yo no creo en ese Dios de las iglesias. Entonces yo le decía, pero ¿usted cómo puede rechazar a una persona sin conocerla? O sea, usted me dice que no cree en el Dios de las iglesias, ¿por qué? No, es que eso es lo que dicen, o sea que usted está rechazando a una persona por lo que dicen de ella. Entonces yo le mostraba que Dios, antes que un ser místico, como un extraterrestre del que solo se habla, es una persona con la que nosotros podemos relacionar. Yo le decía, usted primero tiene que tener una relación personal con él, conocerlo de manera personal y luego sí determinar si de verdad quiere relacionarse con él o no. Usted tiene que primero conocerlo a él personalmente, no por lo que los demás dicen, porque usted lo está rechazando por lo que dicen, no por ninguna experiencia personal que usted haya tenido. Usted no puede decir, no, yo conozco a Dios, estuve con Dios un tiempo y no me gustó la forma de ser de él y por eso lo rechazo. Usted me está diciendo que lo rechazo es por lo que he oído de él. Es por cómo la iglesia está presentando a Dios. Es por qué estamos transmitiendo nosotros como iglesia de Dios ante la sociedad. Entonces a Dios lo estamos presentando como los muchos dioses. Entonces nosotros vemos que por allá tienen un santico en una pared, van y le rezan, le llevan ofrenditas, esperan algo y así, pero es un Dios extremadamente personal, con el que podemos relacionarnos a tal punto que aquí dice que podemos tener paz con él. Y yo solamente puedo tener paz con otra persona. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí comienza diciendo una palabra muy importante y es justificados, ¿no? Que eso es declarados justos o hechos justos. Justificar es hacer una cosa que otra sea admisible, o sea, es hacer que algo sea admisible, no castigable ni inadecuado. Exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo es admisible. Esta palabra justificado es un término legal. Legal. Entonces, cuando una persona que ha cometido crímenes o que se acusa de haber cometido crímenes se lleva ante un juez y de ahí va a salir o justificada o condenada. O sea que no hay purgatorio, no hay término medio, no va a salir medio libre, ni va a salir medio condenada. No, cuando se presenta ante el juez, existen únicamente dos veredictos, de justificación o condenación, no más. Pero sabiendo nosotros a conciencia de que somos culpables,
de los pecados que hemos cometido detrás de Dios. La ley aquí dice justificados, pues por la fe. ¿En base a qué o a razón de qué fuimos nosotros justificados? Hechos 13:39. Hechos 13:39. 13. Hechos 13. Todo el que tiene fe en él es aprobado por Dios. Pues, ¿Es otra versión? De todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo era el tema de la ley de Moisés? ¿Cómo se alcanzaba una persona a ser justa? Cumpliendo guardando todo. la Torah. Guardándola toda, sí. Luego, cuando una persona no guardaba la ley, sino que cometía un pecado, ¿qué tenía que hacer? ¿Recuerdan ustedes? Un sacrificio. Tenía que llevar un corderito para ser sacrificado. Luego, ¿a qué llevaba eso? A Cristo. Porque Cristo era una representación, ese cordero una representación del sacrificio perfecto. Luego, ¿qué se estaba enseñando tras de ahí? Que no había absolutamente nada que la persona pudiera hacer para ser declarada justa ante Dios, excepto un sustituto que muriera por él, que se sacrificara por él, que se entregara por él. Gálatas 2, y leamos los 16 y 17. Gálatas 2. Gálatas 2, 16 y 17. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Ya están todos? Listo. Y dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por qué. ¿De quién? Luego esa justificación fue en base ¿a qué? ¿A mi esfuerzo? ¿A mi trabajo? ¿A mi sacrificio? ¿A mi obediencia? No, a Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificados. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de su pecado en ninguna manera. Esa palabra hallados pecadores también es un término legal. Cuando una persona es presentada ante un juez es para ser o hallada culpable o inocente. Entonces, ¿hemos sido nosotros hallados? Culpables, pecadores. Pero Cristo ha sido nuestro sustituto. ¿Por qué puede Cristo ser nuestro sustituto? ¿Por qué? ¿Cuáles creen ustedes que son las razones? Porque es el único justo. Porque es el único justo. Y porque toda transgresión a la ley demanda castigo. Y todo castigo debe ser aplicado justamente. Luego, en Cristo se aplicó el castigo que merecían nuestros pecados. Cristo recibió todo el castigo por nosotros. Y es por eso que nosotros ahora estamos a paz con Dios. ¿Por qué podemos estar a paz con Dios? Porque la justicia ha sido satisfecha. No en base a nosotros. Dice en el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, yo no soy justificado por portarme bien. Yo no soy justificado por hacer lo bueno. Yo no soy justificado por obedecer a mis padres. Yo no soy justificado por no cometer adulterio. Recuerden que nosotros hemos visto que la ley de Dios nos muestra quién es Dios y aparte nos enseña que fue para esto, para cumplir la ley que nosotros fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para vivir en adulterio. Nosotros no fuimos creados para adorar a otros dioses.
Nosotros fuimos creados para tener una relación única y exclusivamente con Dios. Esa es la finalidad para la cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para andar en cada uno de los mandamientos. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Natalí, cuando Dios creó al hermano, cuando Dios creó a Joana, cuando Dios nos creó a cada uno de los que estamos aquí, no nos creó esperando a que adoráramos a otros dioses, ni que rindiéramos sacrificio a otros dioses. Dios nos creó para que fuésemos adoradores suyos, sus adoradores personales. Y luego nos puso una compañera idónea, pero no nos puso la compañera idónea para que la traicionáramos, ni puso esa compañera idónea para que nos fuéramos con otra mujer. Ese no fue el plan. El plan era, hijo Dios, dejar al hombre a su padre, a su madre, y unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, en el plan divino, en el momento en que nosotros fuimos creados, estaba incluido todo esto. El obedecer naturalmente. El obedecer naturalmente las demandas de Dios. Sabiendo que nosotros fuimos creados para no pecar, fuimos creados para no adulterar, fuimos creados para no transgredir, la palabra de Dios dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué no podemos ser justificados por las obras de la ley? Justamente por dos razones. La primera, porque no la hemos cumplido. Y la segunda, porque aunque así la hayamos cumplido, pues justamente para eso fue que fuimos nosotros creados. Dios le trajo a Adán a su esposa y dijo, ustedes dos eran una sola carne. No le dijo a Adán, bueno, usted puede ser una sola carne con ella, y con ella, y con ella, y con ella. No pueden ustedes dos, o sea que el hombre no fue creado para vivir en adulterio, sino que fue creado para vivir en fidelidad a su esposa, creado para adorar únicamente a Dios. Luego estas cosas no son un argumento válido para la justificación, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Luego nosotros hemos creído en Cristo y es esa vinculación a Cristo lo que nos garantiza a nosotros ahora esa justificación. Que nosotros no estemos siendo en este momento reos, ni estemos condenados. Que si en estos momentos se cayó este techo y todos aquí morimos, tenemos la plena garantía de que estamos bien con Dios, pero no por lo que hayamos hecho, ni por lo que hayamos dejado de hacer, sino por un solo argumento, por Cristo. Hemos creído en Él y eso es la única garantía que nosotros podemos tener de salvación. Esa es la garantía, esa es la certeza, esa es la firmeza que nos acompaña a nosotros día a día. Volvamos a Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la paz? Buscando, dice que la paz es una situación o un estado en el que no hay guerras ni luchas entre dos partes. O sea, ya no existe entre nosotros y Dios ese conflicto de que no podíamos acercarnos a Dios. Juan 14, 27. Bueno. A pasos dejo, mi paso doy, yo os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pero no cierra allí. ¿Cómo cierra la oración?
No tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Luego, ahora si ya estamos reconciliados con Dios, si ya estamos a paz con Dios, ¿cuál es el miedo? De acercarnos a Él. ¿Cuál es el miedo de entrar ahora sí a su santo templo? Y ahora volvemos al tema de que Dios, ¿por qué podemos estar a paz con Dios? Porque Dios es una persona. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios mandó a crear el santuario? Entonces, para relacionarse con Dios, ¿a dónde tocaba hacer? Tocaba ir hasta allá. Luego, si Dios es omnipresente y está en todas partes, ¿por qué tocaba ir hasta allá? ¿Por qué crear ese escenario así? Como de que yo tengo que salir de mi casa, de mi comodidad, de mi cama, en donde puedo estar con Él y dirigirme hasta cierto lugar para poder estar con Él. ¿Por qué no simplemente desde cualquier lugar del mundo? Y recuerden que por ahí hay una palabra que decía que si uno orara y mirara hacia allá, hacia ese lugar, entonces Dios iba a escuchar la oración y todo, porque Dios es justamente eso es lo que quiere, que lo veamos a Él no como un ser místico, sino como una persona en la que podemos buscar. O sea, eso era un acto simbólico. El yo dirigirme hasta allá, hasta ese templo, saber que allí estaba su presencia. Es un acto simbólico porque realmente nosotros lo sabemos y lo sabían ellos. Dios es omnipresente, está en todos lugares, en todo momento, pero Dios quiere que nos relacionemos con Él de una manera personal y Dios quiere que sepamos que usted y yo estamos a paz con Él y que no hay nada que temer. Porque es el enemigo el que le está diciendo, y usted ora, sabiendo que hizo esto. Usted va a hablar con Dios sabiendo que está así o que está así. Entonces, como en nuestra mente no tenemos a Dios un Dios personal, sino que lo tenemos como un ser místico, como un ser iluminado, como un ser allá, como un ser intocable, no como una persona a la que podamos acercarnos a Él y desnudar nuestro corazón y hablar con Él. No la vemos así, sino que así como nosotros estamos viendo a Dios, así lo estamos presentando. Así lo estamos mostrando. Miremos un momentico. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, esta paz que ahora tenemos con Dios también es un acto puramente de Dios. Aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que Dios se sentó con quien hablar de esta paz. A Cristo. Consigo mismo, dice aquí. Y Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, y mire que esto que sigue es tan bonito, porque si Él no lo hace, entonces nosotros, porque sí. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Eso ya fue borrado. Pero nosotros insistimos en tomarlos en cuenta nuestros pecados para tener una relación con Dios. Entonces, cuando yo voy a orar o cuando yo en la iglesia, yo me digo, no, es que yo no me merezco ir a la iglesia por esto, por esto, por esto. Porque, me dejé llevar por la rabia e hice tal cosa. Entonces, soy yo el que me estoy centrando en el pecado. Y no Dios, porque aquí está claro, dice que no lo estaba tomando en cuenta. Y ahora tenemos paz para con Dios, ya no está ese conflicto que había antes de que estuviéramos nosotros reconciliados en Cristo.
Luego de aquí aprendemos a que si no es en Cristo, no hay nada. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, si nosotros tenemos ese encargo, ¿qué estamos nosotros haciendo con ese encargo? Reteniéndolo. Lo estamos reteniendo. Se lo roban. ¿Sabe qué me parece muy bonito y muy especial? Que eso que hicieron ustedes en esta semana con los niños es muy importante. Y lo digo pues por experiencia propia, porque gracias a Dios yo tuve el privilegio de que mi propia tía fuera mi maestra de escuela dominical. Y todas esas cosas que yo aprendí, pues cuando yo crecí, llegué a mi adolescencia, pues yo me volví loco y quería hacer las cosas por mi cuenta y no quería ir a la iglesia. Y quien me hubiese visto, hubiera dicho, si mi tía que me conoció, yo sé que ella pensó tal vez, perdí el tiempo con este hombre. Todo lo que le enseñé no sirvió de nada. Pero todas esas cosas dan fruto en su tiempo. Y eso va creciendo, esa semilla. Y tarde o temprano. Y después con los años usted va a ver ese muchacho allá enseñando, o ese muchacho allá, y va a decir, esa obra que Dios hizo no dio fruto en mi tiempo, dio fruto en su tiempo. O sea, no es un trabajo en vano. Pero ¿sabe por qué se logró eso? Porque no se retuvo esa palabra de conciliación. Ni se limitó. ¿Cómo así que no se limitó a decir, no, yo voy a esperar a que él cumpla los 18 y que ya entienda y entonces sí le hablo del evangelio? O voy a esperar a que ya entienda un poquito más y que ya sea más grande y ahí sí le hablo. Y esa palabra de reconciliación la estamos llevando nosotros en nuestras familias, a nuestros hijos. ¿O creemos que es una pérdida de tiempo enseñarle a un niño de 3, 4 años los 10 mandamientos? ¿O para qué? Si a él se le va a olvidar. Entonces cuando lo ponemos a repetir a la semana ni se acuerda, entonces pensamos nosotros que se ha perdido el tiempo. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sabe qué significa que no vuelve vacía? Eso, que no vuelve vacía. Y que va a salir y que va a hacer lo que usted quiera que se haga. No, va a hacer lo que Dios quiera. En el tiempo que Dios quiera, en el momento que Dios quiera. Y si Dios a través de esa palabra que se predicó durante esta semana, si Dios quiere que dé fruto dentro de 15 años, Pues es el tiempo perfecto. si Dios quiere que dé fruto en el momento de Dios, va a dar fruto. Pero nosotros estamos tomando esta palabra de reconciliación y la estamos reteniendo. ¿Por qué la estamos reteniendo? Esperemos que más adelante la misma palabra nos va a responder. Volvamos a Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya el Señor Jesucristo hizo la obra y nos ha puesto a nosotros en paz con Dios, nos ha reconciliado con Dios. Y ya yo puedo acercarme libremente a Dios. Sin penas, sin temores, sin acusaciones. ¿Sabían ustedes que todas esas acusaciones que nosotros nos las hacemos nosotros mismos? Pero Dios no nos las está haciendo. Lo que Dios nos dice es mi hijo. Recuerde lo que leímos, no tomándoles en cuenta sus pecados. Señor, pero es que yo me dejé llevar de la ira y le contesté mal a mi mamá. Yo ya sabía. Y te perdoné. Y ya te ha perdonado. Por eso estoy aquí, si no, no estuviera. Perdón, Rey. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un regalo de Dios. Miren, hermanos, que
esto de que nosotros ahora estemos a paz con Dios o sea, es tan importante mentalizarnos en eso, que si nosotros no nos hacemos conscientes de que ahora estamos a paz con Dios, vamos a vivir cargados de culpas, de señalamientos, y eso va a empezar a desembocar en nosotros en desánimo. Y vamos a empezar a apagarnos. El problema es que el acusador es el diablo. O sea, y si yo me acuso a mí mismo, me estoy poniendo de parte de él. Me estoy poniendo de acuerdo Sí, con el diablo. pues no. Dice, por quien también. Y esa palabra me pareció tan bonita. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. ¿Cómo estamos nosotros en esta gracia? Firmes. Así como un poste. Vaya, trate de mover un poste. Usted va caminando y espera que el poste se le quite. No se va a quitar de allí porque está firme. Está enterrado. 2 metros está enterrado. Es algo firme que está allí, que echó raíces como un árbol. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, por quien también tenemos, ¿quién? ¿Por quién? ¿Gracias a quién? A Cristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, ahora yo puedo entrar libremente a Dios, estar con Él, hablar con Él. Ese pecado que lo está atormentando a usted, compártalo con Dios, hable con Dios de Él. Que no sea el enemigo, que no sea usted y el enemigo poniéndose de acuerdo para usar ese pecado como excusa para no ir a Dios. Sí, en comunión con Satanás, para no ir a Dios. Porque cuando usted dice, es que la embarré, dije una grosería, peleé con mi esposa y la ofendí, o cometí esta imprudencia. Pero no, yo, la verdad, yo no merezco. Y el diablo le dice, estamos de acuerdo. No merece. Entonces el Señor, ¿qué dice? ¿Arrepentidos? Oigan a mí. Señor, ya lo perdoné. Sí. Pero el diablo dice, no, venga que usted y yo estamos en la misma tónica, estamos de acuerdo en eso que usted dice. Por quien también tenemos entrada por la fiesta de gracia en la cual estamos firmes. O sea, no es algo de lo que se nos pueda mover por alguna situación, ni por algún evento. Vayamos un momento a Hebreos. Hebreos 4:16. Y dice así, leámoslo del 15, que es que me gusta mucho este 15, por lo que dice. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo así que él sí puede compadecerse de nuestras debilidades? O sea, él se está compadeciendo de nuestras debilidades y nosotros nos estamos dando duro con esas debilidades. Nos damos duro, es que nos damos duro, nos machucamos duro nosotros mismos con esas debilidades. Pero en cambio él se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya que esta cosa es así, ya que él se compadece, ya que nos conoce y se acuerda que somos carne, dice, acerquémonos, pues, ¿cómo? ¿Con miedo? ¿Acerquémonos con culpa? ¿Con acusaciones? No, le dice todo lo contrario, dice confiadamente. ¿Por qué nos podemos nosotros acercar confiadamente? ¿De dónde proviene esa confianza?
Yo recuerdo que hubo un evento en un centro comercial o algo así, y un muchacho de 16 años llegó y gritó a la mamá, pero la gritó feo. Y entonces el papá le hace una pregunta, el muchacho lo regañó y le dice, ¿usted de dónde sacó el valor para regañar a su mamá? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de que ese muchacho haya tenido las fuerzas para poder regañar a la mamá? Pues esa fuerza que él tuvo, la tuvo tal vez de una mamá que nunca lo ha corregido, que no se ha hecho respetar. Ahora nosotros, ¿de dónde sacamos el valor para acercarnos confiadamente? ¿De dónde sale el valor para nosotros ahora poder llegar al trono de la gracia, poder acercarnos a Dios y decirle, sí, Señor, pequé, perdóname, restáurame la relación contigo? ¿De dónde sale el valor para yo acercarme ahora a Dios? De Cristo. Somos sacerdotes ya para. De Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ser conscientes de esto? Porque no somos conscientes de esto. O sea, lo decimos y lo hablamos, pero cuando lo estamos experimentando, no lo aplicamos. Porque esta palabra no la podemos aplicar en nuestra vida diariamente. Porque no somos conscientes de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Si no nos creemos nosotros sacerdotes de nosotros mismos. Y entonces en base a nuestro sacrificio y a nuestro comportamiento y a nuestra actividad, que nos sentimos o confiados o desconfiados para entrar al trono de la gracia. Y yo sé que muchos hemos experimentado esto, que cuando creemos, entre comillas, ay Señor, esta semana oré, esta semana atendí los niños, esta semana fui a la iglesia, esta semana participé, ahora sí me puedo sentar a hablar contigo tranquilo y orar confiadamente. Pero cuando no hemos hecho todas estas actividades nos sentimos como que no somos tan dignos de hablar con Dios, como que... Entonces sacamos la fuerza ¿de dónde? De nosotros mismos. Pero se nos olvida de que tenemos un sumo sacerdote. Y que es gracias a él y gracias a esa intervención que hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. O sea que ¿qué hay allá en ese trono de la gracia? Misericordia. Yo creo que íbamos a encontrar juicio. Yo creí que cuando nos acercáramos allá al trono de la gracia, ya después de haber sido justificados, ya después de haber sido perdonados, ya después de haber sido reconciliados, íbamos a encontrar allá un garrote. Y saben que precisamente de ahí es el miedo de no acercarnos al trono de la gracia, que no sabemos qué vamos a encontrar. Es que Dios me va a castigar. No, es que Dios no hace eso. Pero aquí dice que vamos a encontrar ¿qué? Misericordia. La reprensión viene justamente cuando pasa lo contrario, cuando no nos acercamos, porque el Señor va y nos busca de cualquier manera, porque Él es fiel. Él es fiel y Él va a dejar sus 99 aquí encerradas y va a ir por nosotros. Y si en la pelea con el enemigo salimos lastimados, pues salimos lastimados, pero vamos a volver al redondel. ¿Y saben ustedes por qué ese pastor no se trajo a la ovejita caminando? Porque muy seguramente estaba herida y tuvo que traerla en hombros. Pero ahora nosotros ya somos conscientes de que podemos acercarnos confiados al trono de la gracia. Al trono de la gracia. O sea, no es un trono cualquiera. O sea, es un trono ¿de qué está lleno ese trono? De gracia. ¿Y qué vamos a encontrar en ese trono lleno de gracia? Misericordia. Eso es muy bonito analizarlo así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para un tardío socorro cuando ya pa' qué. Ya esa ayuda llega cuando ya pa' qué. ¿No? ¿Cómo dice allí? Oportuno. Ya la mata de la gracia, por eso encontramos. Es el oportuno socorro. O sea, es en el momento preciso. O sea, es en el momento que es. Es ahora. Si el Señor en esta mañana lo está llamando a usted a que vaya al trono de la gracia, es porque allí está el oportuno socorro. O sea, es allí y es en el momento justo. No es tarde. Ni está la puerta a punto de cerrarse. Ni cuando ya pa' qué. Recuerden, estos son otros los pensamientos que nosotros tenemos. Ah, no, pero ya pa' qué, ya la embarré, ya pa' qué. No, es eso, es como cuando con más razón tenemos que acercarnos porque allí vamos a encontrar el oportuno, o sea, en el preciso socorro, o sea, la ayuda que viene de Dios. O sea, que allí no vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar socorro, la ayuda, una mano extendida. Ese rechazo viene de nosotros mismos y del enemigo, lo que acabamos de hablar, de que no nos estamos puestos de acuerdo con Dios, sino con el enemigo para echarnos culpa y encontrar rechazo. Y por eso es que no es raro que nosotros pensemos normalmente, no, pero y ya pequé, ya Dios, ya, pues no lo decimos, pero lo sentimos así. Dios ya me va a rechazar por eso. Pero aquí dice todo lo contrario, es que vamos a encontrar una oportunidad de socorro. ¿No? Cuando uno se está ahogando, cuando uno está en peligro, ¿qué es lo que nos pide ahorita? Auxilio, socorro, ayúdenme, extiéndanme la mano. Y Dios viene en ese momento. De modo que si usted ha pecado, mi hermano, hágale. Acérquese sin miedo. Usted mismo es el que pone trabas. Porque ya vemos que Dios tiene el camino libre, hay paz, hay un mediador, hay un trono lleno de gracia con oportuno socorro. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Nada. Somos nosotros los que estamos poniendo el dedo en la herida. Romanos, otra vez vamos a Romanos. ¿Y cómo comienza diciendo hasta la coma? ¿Qué? Y no solo esto. 5 y ya vamos en el 3. No solo esto. Y no solo esto, o sea, ¿les parece poquito? O sea, además de todo lo que ya hemos visto y de todo lo que ya hemos mirado ahorita, dice, y no solo esto, o sea, hay más todavía. Todavía hay más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha derramado. Y no solo esto, sino que también nos gozamos ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Es una pena, un disgusto, una aflicción muy grande que siente una persona. Y viene en orden, ¿no? Esa tribulación produce una paciencia. Y la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar infortunios y adversidades, molestias u ofensas. Entonces, aquí el Señor lo que nos está diciendo es que, mire, y no solamente usted puede entrar al trono de la gracia tranquilo ni nada de eso, sino que además se puede gloriar en ese momento difícil, en esa prueba por la que se está pasando, sea la que sea. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es lo que atribula a un cristiano? ¿No tener dinero? ¿Será eso una causa de tribulación nosotros? ¿No tener salud? ¿Qué creen ustedes que pueda causar tribulación, dolor en un cristiano? La enfermedad. No, Es no ir al Padre. justamente eso. Que haya una ruptura en la relación con Dios.
Pero nosotros nos vamos a gloriar en eso porque, como ya hemos visto que tenemos un acceso directo a la entrada, entonces ese dolor y esa aflicción que estamos sintiendo nosotros por el pecado, dice que Dios se glorifica ¿en dónde? En nuestras debilidades, ¿no? Es allí, es la importancia de reconocer nuestra necesidad de Dios. Eso que me atribula a mí debería ser esa necesidad de Dios y eso debería ser lo que a mí me preocupe. Señor, yo cometí un pecado, pero sé, entonces nos gloriamos en esa tribulación, pero sé que puedo acercarme a Dios, pero sé que puedo ir al trono de la gracia. Yo sé que cometí, pero sé que ahora estoy a paz con Dios y que puedo llegar allá. Sabiendo que la tribulación, o sea, ese dolor produce ¿qué? Paciencia. Y dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar infortunios, adversidades, molestias u ofensas. Aquí en la Dios habla y dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos de los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Entonces es como un campo de entrenamiento, ¿no? ¿Por qué nosotros gloriarnos ahora en el sufrimiento? Porque nosotros ahora estamos a paz con Dios y sabemos que tenemos dónde poder ir, a dónde poder acudir, sea por el cual sea el sufrimiento por el cual nosotros estemos pasando. Pero este sufrimiento no habla tanto de las cosas efímeras, físicas. Porque si se centrara tanto en lo económico, en lo físico, pues esto es pasajero. Y los sufrimientos de nosotros son mensuales. Porque hoy me estoy preocupando por el recibo del agua, por la comida, por el arriendo, pero el otro mes voy a tener ese mismo sufrimiento. Entonces no habla de eso. Cada mes nuestros sufrimientos se renuevan, todos los días y cada mes. Y siempre es el mismo, oiga. Siempre estamos sufriendo por lo mismo. Y siempre Dios provee. Y siempre Dios provee, siempre ayuda. Y a los 30 días exactos se nos olvida. Entonces dice, y produce La paciencia. la paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Qué prueba esta paciencia? La impaciencia. En la Biblia, en la Reina Valera, en la Dios habla y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esa firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Wow. Entonces, qué es esa prueba que ha producido esta paciencia? De que Dios nos ha aprobado. Entonces, cuando usted está diciendo, no, yo no soy capaz, yo no puedo, Dios está diciendo, sí, usted puede. Por eso lo mandé. Claro. O si no, mira. Sí. Por eso lo puse donde está. Porque usted puede. Y esta esperanza No, bueno. no avergüenza. Es decir, que esto que usted está viendo ahora no va a defraudar. Dios es fiel. No, usted no está perdiendo el tiempo, no es en vano. Este trabajo que estamos haciendo, esto que estamos viviendo, no es en vano. O sea, esta esperanza no avergüenza. En otras palabras, esto no lo va a dejar, usted no está perdiendo el tiempo. No lo va a dejar en vergüenza. Cuando nosotros veamos el fruto de Dios cayendo de los árboles de la semilla que nosotros alguna vez tiramos, entonces vamos a darnos cuenta. O cuando lo empecemos a experimentar en nuestra propia vida. La esperanza no avergüenza, ¿por qué? ¿Porque nuestro esfuerzo fue fuerte? No. No,
¿Por qué? La gloria es para quién. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, tenemos firme la esperanza porque hace el amor de Dios y que el que da la firmeza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la garantía. Y esta es nuestra esperanza. Y no estamos perdiendo el tiempo viviendo. Y no estamos perdiendo el tiempo predicándole a nuestros hijos. Y este ministerio de la reconciliación no es en vano. Algún día dará fruto. En algún momento. Tal vez nosotros nos muramos sin verlo. O tal vez la persona a que le predicamos muera sin nosotros darnos cuenta de cómo era en su relación con Dios o qué oportunidad le dio Dios a esa persona. Entonces podemos confiadamente hablar, confiadamente predicar, confiadamente enseñar, sabiendo que Dios va a dar la respuesta en su tiempo. ¿Por qué? Porque esta esperanza que nosotros tenemos no avergüenza. O sea, la vergüenza viene de nosotros mismos, porque nosotros mismos decimos, 5 años dándole discipulado a este man y no aprendió nada. No, somos nosotros, pero Dios tiene otro plan. Amén.